Primero, una afirmación importante. Todo el territorio nacional, de norte a sur, está expuesto a distintos tipos de amenazas y de riesgos. A lo que ya conocemos, que son los de origen natural, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, nevazones, en parte también los incendios forestales. Existen hoy día crecientemente nuevos fenómenos como el cambio climático, la afectación que tienen los patrones de producción, especialmente la intensiva y la extensiva, que es la minera, la forestal, la pesquera, y también la forma en cómo vamos construyendo ciudades usando suelo y desarrollándonos, ¿no? Por tanto, en primera mirada, los desastres tienen una mirada general y afectan a todos. Todo el país y todos los ciudadanos están expuestos frente a desastres. Y estos desastres afectan finalmente las condiciones para la vida digna y las condiciones para el desarrollo integral y sustentable. Ahora, no le afectan a todos por igual. Y existe una suerte de círculo vicioso entre pobreza, vulnerabilidad y desastre. Aquellas personas, familias que viven en condiciones de pobreza, tienen viviendas más precarias, habitan en territorios con mayores riesgos y amenazas frente a inundaciones, aluviones, remociones en masa, tienen medios de vida más frágiles, sus medios de sustento son más vulnerables. Frente a la ocurrencia, por tanto, frente a un desastre, tienen mayores impactos, se profundiza en su condición de pobreza y se genera esta suerte de círculo vicioso. Y por tanto, finalmente, los desastres, en lo particular dentro de una comunidad, tienen mayor impacto frente a familias más pobres y más vulnerables. En mirada general, como país, afectan también a territorios que son mucho más excluidos, mucho más expuestos. Y por tanto, el imperativo humanitario, basado en derechos, que es lo que trabajamos todos los organismos que trabajan en temáticas de acción humanitaria, es tener siempre una prioridad preferencial por aquellos que son más pobres y más excluidos, que son también los más afectados frente a riesgos y desastres. Ahora, eso tiene matices. Si bien esta es una mirada general, donde hay condiciones de pobreza y vulnerabilidad que inciden en la afectación frente a desastres, situaciones como la que tuvimos recientemente en Copiapó, en Atacama, mostraban de que también hubo una afectación importante hacia sectores que eran habitados por grupos socioeconómicos medios, sectores comerciales, y por tanto ahí no era tan solo la temática de la pobreza individual o familiar que existía, sino que también los patrones de desarrollo de las ciudades, que se olvidan y no incorporan la variable de amenaza y exposición, y que por tanto van construyendo donde existían lechos de río, por ejemplo. Y eso significa que también, por tanto, la capacidad de incidencia, de afectación de desastres se amplifica. Ahora, una cosa es la afectación al desastre y otra cosa es la capacidad de resiliencia para sobreponerse a. Y nuevamente, si es que uno considera la dimensión de la resiliencia, nuevamente las familias en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad tienen menores capacidades y menores resiliencia para poder sobreponerse, recuperar su vivienda, recuperar sus medios de vida. Entonces, nuevamente el criterio clave es pobreza y vulnerabilidad. Bueno, primero lo local y lo comunitario, por tanto una mirada desde el territorio más integrada como hábitat, es el principio de toda acción humanitaria, en términos de que es sobre ese foco que se trabaja en caso de una ocurrencia de un evento o un desastre, pero también es el fin, lo local y comunitario, para todo proceso de desarrollo de capacidades que tengan que ver con reducción de procesos de vulnerabilidad y desastre. Entonces, hablar de relación de territorio en relación a la identidad significa hacer una mirada integrada a los elementos más bien tangibles y contextuales, físicos, pero también a los elementos más intangibles que tienen que ver con los saberes culturales y con las relaciones sociales. Respecto de lo intangible, que tiene que ver con relaciones culturales y sociales, tiene dos dimensiones respecto a las relaciones y situaciones de desastre. Primero, respecto de la capacidad de análisis y reducción de riesgo. Finalmente, los riesgos y las vulnerabilidades se tienen que ver con la forma que nosotros desarrollamos, cómo la forma habitamos nuestro entorno, qué prácticas desarrollamos, qué experiencias, cómo intervenimos. En esa experiencia, lo local, la forma de generar experiencia local, la modo de desarrollarse, incide en tener una mayor o menor vulnerabilidad. Ahora, ante la ocurrencia de un evento adverso, la relación territorio-identidad tiene dos vertientes importantes. Uno, en términos de la respuesta inmediata. Finalmente, quienes hacen la respuesta son los propios actores locales, las propias familias, las propias comunidades. En ese contexto, el saber del territorio contextual y el saber cultural permite tener una mejor alerta temprana, mejores medidas de evacuación, una primera respuesta frente, por ejemplo, al tema de cómo en comunidades de la zona centro-sur, frente al terremoto y tsunami del 2010, autoevacuaron cuando se veían ya que había un terremoto fuerte o que habían ciertos fenómenos del mar y de la marea que incidían. Entonces, ese elemento contextual es importante.
Segundo, en términos de la recuperación, tiene que ver un tema con la pertinencia. Aquí en recuperación muchas veces como país se cae en respuestas estandarizadas para todos. Cuando uno comprende el territorio desde sus identidades culturales propias, es necesario tener respuestas no estandarizadas, sino que incorporen la variable de territorio, que incorporen la variable cultural y que por tanto puedan contextualizarse, aterrizarse y insertarse dentro de contextos específicos. El desastre es el corolario de un riesgo que se vuelve, pasa de latente a volverse concreto, a volverse un hecho. Y ese riesgo tiene una ecuación muy básica, que es amenaza por vulnerabilidad partido por desastre. Frente a la amenaza tenemos muy poco que hacer. Frente a las vulnerabilidades, sí, se pueden reducir y uno puede fortalecer capacidades y por tanto estoy reduciendo riesgo. Entonces, en términos de la vulnerabilidad social, es importante de partida la primera contexto de que es el factor clave a trabajar en contextos de reducción del riesgo de desastre. Ahora, el ciclo de gestión de riesgo tiene a lo menos 4 grandes dimensiones, 4 grandes espacios, áreas, fases. Una primera fase tiene que ver con el análisis del riesgo, cómo yo comprendo y conozco mi entorno, mi territorio, las situaciones que se dan en mi territorio. En esa primera dimensión, evidentemente, uno de los actores más significativos que existen para poder generar mapas de percepción, mapas de riesgo, mapas de vulnerabilidad, mapas de exposición, es la comunidad, son los actores locales. Son ellos quienes conocen su entorno, quienes habitan su entorno, quienes tienen el curso de la historia puesto en su día a día. Una segunda fase en la gestión del riesgo tiene que ver con probablemente la reducción, la mitigación y la prevención del riesgo de desastre, que tiene que ver cómo ese riesgo que yo identifiqué y analicé le genera alguna acción que tenga alguna medida de reducción. Nuevamente ahí la comunidad es un actor clave. Evidentemente significa movilizar recursos de Estado, significa recursos de gobiernos locales, provinciales, municipios, organizaciones civiles, empresas, pero toda esa iniciativa se traduce en una acción frente a un territorio. Y el territorio es habitado por personas y por comunidades. Nuevamente ahí el actor local es un actor relevante al momento de identificar, de generar y de gestionar las acciones que se desarrollan. Luego viene una fase de respuesta, que incorpora la preparación para la respuesta, que incorpora la alerta temprana y las primeras acciones, las primeras semanas, una vez ocurrido un evento adverso. Nuevamente ahí la comunidad es el primer respondedor. Pensemos solamente frente a un incendio forestal. Frente a un incendio forestal, quienes hacen las primeras medidas para identificar dónde está la amenaza, para hacer alguna iniciativa de cortafuegos para sus medios de vida, su sustento, su vivienda, es la propia familia. En ese contexto, el trabajo en términos de vulnerabilidad es importante desarrollar en términos de reducir y fortalecer capacidades para una acción temprana primera de las comunidades. Y por último, como ya he señalado en tema de la recuperación, que tiene que ver con rehabilitación y reconstrucción, nuevamente ahí el tema está en cómo vamos en este proceso de recuperación incorporando ya transversalmente el criterio de desarrollo para poder en esa medida de recuperación ir reduciendo nuevamente vulnerabilidades y que por tanto el círculo vicioso que les señalaba hace un rato se pueda ir diluyendo. Bueno, primero una afirmación de base. Todo proceso de respuesta y recuperación es ante todo un proceso social. Pueden afectarse la vivienda, pueden afectarse los medios de vida, la infraestructura, la vialidad, pero ante todo son procesos sociales. Esa es la variable que es la transversal, la variable que hay que considerar siempre y la variable que, no por ello, es la que más se desarrolla, más bien es la que generalmente se omite dentro de las acciones del Estado. Bajo esa afirmación, una segunda afirmación, todo proceso tiene que ser además integral. Los procesos de rehabilitación y recuperación tienen que ser considerar lo físico, lo económico, pero también lo social y eso incorporado integralmente, articuladamente y orgánicamente. Segundo elemento, para poder abordar esta pregunta, tiene que ver con los criterios. Abordar procesos de intervención psicosocial frente a desastres significa adherir a un enfoque de derechos, por tanto un enfoque que reconoce, valora y promueve la dignidad de las personas y por tanto su participación protagónica. Eso significa por tanto que todo proceso de intervención psicosocial frente a desastres tiene que ser además un proceso promocional de desarrollo, que no se quede meramente en la esfera de la recuperación, sino que tenga una perspectiva con un horizonte mayor. Tercer elemento, que todo proceso de intervención psicosocial tiene que ser evidentemente intencionado y planificado.
Ahora, cuando trabajamos procesos, instituciones sociales que trabajan procesos de planificación, siempre los criterios clave ahí que son la eficacia y la eficiencia. Nosotros agregamos ahí un tercer criterio, que es tiene que ser eficaz, tiene que ser efectivo, pero tiene que ser también afectivo. ¿Por qué? Porque finalmente tienes un trabajo a escala humana, y la escala humana, quienes son finalmente los actores clave en este proceso, es la familia, la comunidad unificada y los actores humanitarios que están ahí en esa relación. Y esa relación tiene que ser personal, tiene que ser fraterna, tiene que ser solidaria. Y ahí la afectividad, la capacidad de poder empatizar, solidarizar, tener caridad frente a las situaciones es relevante y es clave. Frente a eso, en términos de primer momento de respuesta, 3 criterios clave en intervención psicosocial: proceso de escucha activa, procesos de contención emocional y de resignificación del dolor. Clave. En procesos de recuperación, ya con una temporalidad un poco mayor, significa, además de todo eso, tener una perspectiva que pueda desarrollar un trabajo en términos del tejido social, de la cohesión social. Vale decir, frente a una situación de desastre, los actores lo clave son claves y, por tanto, un factor que favorece la resiliencia a nivel comunitario es generar y tener mejores organizaciones locales, con mejores líderes, con mayor participación, más empoderados. Entonces, todo trabajo de intervención psicosocial en términos de desastre debe abordar el componente psicosocial comunitario también en un enfoque de tejido social, de cohesión social, favoreciendo organización, favoreciendo liderazgo. Todos esos criterios es necesario, además, incorporarlos a las otras dimensiones, como el tema psicosocial se cruza con el tema de habitabilidad, para que, por ejemplo, podamos identificar de mejor forma los daños de la vivienda, las perspectivas de dónde y cómo reconstruir, de qué es un criterio digno para todo eso, también para los medios de vida y también para las otras dimensiones, salud, saneamiento, etc. Aún en situaciones de desastre, es necesario, por más urgente, por más crítico que sea la situación o la situación humanitaria, es importante considerar desde el principio procesos de participación ciudadana y comunitaria. Requiere a veces, sí, una mayor temporalidad, requiere una mayor complejidad para abrir procesos de construcción y de co-construcción, pero sin ese criterio, toda acción va a ser invasiva, puede ser poco pertinente, puede perder la relación que señalábamos anteriormente entre territorio, identidad y cultura, y además va a ser poco sustentable. En ese criterio, el elemento transversal es enfoque de derechos asociado a procesos de participación protagónica en todos sus niveles y en todas sus escalas. Una cosa muy básica, inicialmente, información, que nuevamente lo sabemos que es uno de los elementos más frágiles que tenemos en términos de la acción frente a la respuesta de emergencia y desastre que se da a nivel como sistema país. Información a las comunidades respecto de las situaciones, respecto de los daños, respecto de las medidas que se van a tomar, respecto de la temporalidad de esas medidas, respecto de la calidad de esas medidas. Comunidad informada son comunidades que pueden primero reflexionar sobre eso y luego incidir sobre aquella iniciativa. Segundo elemento, comunidades informadas, comunidades organizadas. Una forma de poder favorecer la participación es favorecer la organización local. Nuevamente, desde un enfoque de intervención psicosocial. Organización, liderazgo comunitario. Tercer elemento, favorecer la articulación con otros actores. Articulación dentro de las propias comunidades. Finalmente, una comunidad no es una cosa plana, no es un elemento lineal, es un escenario complejo. Entonces, existen organizaciones territoriales, funcionales, existen servicios, instituciones públicas, existen también familias de comunidades, existen iglesias. Es necesario favorecer primero la articulación del territorio para poder encontrar los puntos de encuentro, puntos de comunión. Segundo, articulado el entorno y la comunidad, relacionarse con las otras redes, civiles, públicas, privadas. Cuarto elemento de cómo poder favorecer la participación de la comunidad frente a desastres, favorecer por tanto espacios de influencia social o incidencia, como también las comunidades tienen un rol importante en la denuncia social, un rol también protagónico en términos de demanda hacia las autoridades, desde enfoque de derecho y desde enfoque de ley también. Entonces eso creería yo que son los elementos más clave para poder favorecer la participación. Evidentemente es importante aquí actores humanitarios civiles como Cáritas, en los cuales trabajo yo, y otros más, es la posibilidad de poder acompañar esos procesos. Evidentemente sin erogarse la voz de los sin voz, como muchas veces se dice, ¿no? Sino que favoreciendo los espacios de articulación interna para después favorecer la relación de las comunidades con otros actores que inciden de forma significativa en el proceso de recuperación.